Vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios, allá al libro de los Hechos, capítulo 11. El libro de los Hechos. Vamos a ver, hermanos, ahí capítulo 11, versículos 19. Hechos, capítulo 19. Cuando lo tengan, podemos poner de pie y así vamos a leer como todos los domingos, alternadamente los versículos que tenemos. Hechos 11, versículo 19 al 26. Hechos 11, versículos 19 al 26. Bueno, vamos a leer alternadamente, dice la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice, ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, entrando en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número. Vayan para allá, a la clase. Gracias. Bien, dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue a adorar al Señor. Amén. Dice ahí, hermanos, versículo 25, vamos a leer hasta el 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todos los de la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Vamos a ver, hermanos, tomando este texto, ¿verdad? Algo muy interesante, ¿verdad? Versículo 23, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Con propósito de corazón. Es muy importante, ¿verdad, hermanos? Lo que es la vida cristiana y cómo debe vivir un cristiano su vida en este mundo. Amén. Y vamos a ver rápidamente con propósito de corazón. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor, en esta mañana, Señor. Dios, cuánto necesitamos de ti cada día, Señor. Dios mío, somos personas, somos humanos, somos débiles, somos, Señor, frágiles, aunque a veces nos sintamos fuertes, pero sabemos que por cualquier cosa nos enfermamos, perecemos. Y Señor, más con tu poder, con tu fuerza, que tú nos mantienes con vida, Señor, y nos mantienes, Dios mío, fuertes en nuestra mente, en nuestro corazón, aún en nuestro cuerpo, Dios, para seguir adelante. Dios, de ti viene la fuerza, la fortaleza. Y Señor, te damos gracias porque sobre todo, Dios, tenemos la preciosa promesa de tu salvación. Dios mío, ayúdanos por favor a poder crecer más en tus caminos, a poder, Dios mío, tener nuestra mente cada día, Dios, consciente de lo que tú quieres enseñarnos, lo que quieres hablarnos, a que Dios seamos oídos, Dios, prestos para escuchar tu voz
corazones sensibles para guardar tu palabra, y Dios, y no sea simplemente, Dios, que entre por un oído y salga por el otro, y no atesoremos, Dios, tus verdades. Señor, ayúdanos, por favor, Dios, a ser hacedores de tu palabra, no oidores olvidadizos. Dios, por favor, danos de tu gracia. Y Dios, suplico en esta mañana que tú nos ayudes, Padre, me ayudes a hablar, Dios, lo que tú quieres, y edifica a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que fue comprada por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús. Por favor, sigue obrando. Y rogamos, Dios mío, que tú hables también, ayúdame a los niños que pudieron venir hoy, ayuda a la maestra, Dios, dejamos todo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor? Todos conocemos esta historia tan interesante, a mí me encanta, ¿verdad? Cuando leo el libro de los Hechos, me anima, ¿verdad? Cada vez que leo el libro de los Hechos, ¿verdad? Nuevamente, cada día, ¿verdad? Despierta nuevamente ese fuego, ¿verdad? Que debería haber, hermano, cada cristiano, ¿verdad? Cuando leemos y vemos la historia, cómo la iglesia comenzó, cómo los discípulos andaban en su primer amor y cómo ellos, hermanos, todas las cosas que tuvieron que pasar y eso. Pero cuando vemos aquí esta parte, hermanos, aquí, ¿verdad? El capítulo 11, ya había habido un primer mártir, ¿verdad? Que era Esteban. Él lo habían matado lo habían apedreado por el mismo testimonio que él tenía, y con esa verdad, con ese fervor, con ese celo por Dios, por su palabra, por el evangelio, él habló tan denodadamente, hermanos, verdad, que los que lo oyeron, que no querían saber nada de Jesús, verdad, lo vieron como un enemigo, alguien a quien les estaba acusando a ellos mismos, y eso lo llevó a enfurecerse y a apedrearlo. Pero sabemos que aquí, verdad, hermanos, vemos cómo Dios, ¿verdad? A pesar de las pruebas que estaban pasando, Dios estaba obrando grandemente. Entonces, vemos aquí en esta parte de la Biblia, nos dice que los fueron perseguidos, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén como que se había puesto muy cómoda, ¿verdad? Como que había crecido mucho y estaban haciendo planes entre ellos, y ahí estaban como que muy cómodos, ¿verdad? Pero cuando llegó la persecución, todos fueron esparcidos por todas partes, porque la voluntad del Señor era esa, que salieran, ¿verdad? Para todos lados a predicar el evangelio, y que no se quedaran solamente en el lugar donde estaban, en Jerusalén. Entonces, desde un principio les había dicho que tenían que ir a Judea, Samaria, hasta lo último la tierra, pero la iglesia se había quedado ahí tranquilita, quietita, ¿verdad? Entonces, cuando vino la persecución, fue cuando salieron a todas partes a predicar el evangelio, pero ya tuvo que ser a la fuerza, ¿verdad? Ya tuvo que ser por la persecución. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, cuando vemos aquí esta historia, vemos que los judíos eran muy celosos, ellos no se juntaban, ¿verdad?, con los gentiles, y ellos predicaban solamente a los judíos y no predicaban a los gentiles o a los griegos, ¿verdad? Que en ese momento, ¿verdad?, era el imperio griego el que imperaba, ¿verdad? Algo que trajo mucha, podríamos decir, mucha influencia, ¿verdad? Que después de eso fueron los romanos quienes conquistaron ahí esas tierras. Pero vemos, hermanos, aquí que había, ¿verdad? A estas personas que no eran judías, y normalmente los cristianos, cuando después que se convirtieron, o sea, todos eran judíos y ellos no querían hablar a los gentiles. Y como que había un recelo, ¿verdad? ¿No? Porque ellos no son los a quienes Dios nos mandó a predicar. Y bueno, y vemos ahí, hermanos, que algunos hicieron algo diferente. Comenzaron a predicar a los gentiles. Aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando vemos ahí, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en estos versículos, desde el versículo 19, ahora bien, dice los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo, dice, con motivo de Esteban, dice, pasaron hasta Fenicia, dice, pasaron por Chipre, dice, y Antioquía. Dice ahí, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ellos siempre buscaban a los judíos solamente para predicarles el evangelio. No hablaban a nadie más, ¿verdad? Más que a los judíos. Entonces dice ahí, pero había, dice el versículo 20, dice entre ellos a unos varones
dice de Chipre, ¿verdad? Y de Cirene, dice, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Era algo, ¿verdad? Algo fuera de lo común que estos hombres se animaron a predicarle también a los griegos ahí en Antioquía. Y vemos ahí, hermanos, cómo tuvieron, ¿verdad? La gracia de Dios, la mano de Dios, y dice que muchos creyeron en el Señor ahí en Antioquía, ¿verdad? Uno de los primeros lugares donde se predicó el evangelio a los gentiles. Entonces, vemos aquí, hermano, dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. De aquí donde nace, ¿verdad? La primera iglesia de los gentiles, la iglesia de Antioquía. Entonces, vemos ahí, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, ¿verdad? Bernabé, como dice la palabra de Dios, que era un varón, dice, bueno, lleno del Espíritu Santo, dice, y de fe, ¿verdad? Un gran siervo de Dios, que después fue a los viajes, ¿verdad? Con el apóstol Pablo. Pero dice, y una gran multitud, dice, fue agregada al Señor. Dice, vemos aquí, hermanos, que Bernabé, lo menciona mucho la Biblia, lo menciona en varias partes la palabra de Dios, que era un varón lleno del Espíritu Santo, incluso fue elegido él y Saulo, ¿verdad? Los dos, o sea, era Pablo, después que se convirtió, ¿verdad? Pablo, a viajes misioneros. El primer viaje misionero fueron ellos dos, ¿verdad? Y eran tremendos siervos de Dios, lo que es Bernabé. Y bueno, vemos aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, que a él enviaron para que fuese a animar a la iglesia de Antioquía, a esta iglesia renaciente, ¿verdad? A esta iglesia, ¿verdad? De creyentes, que habían gentiles que habían puesto su confianza en el Señor Jesucristo, y era un varón, ¿verdad, hermanos? Fiel al Señor. Pero luego dice ahí, hermanos, dice la Biblia, cuando llegó, dice versículo 23, dice, cuando llegó, dice, y vio, dice, la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios sobre esa congregación, sobre ese grupo de creyentes, ahí dice, cuando vio la gracia de Dios, dice, se regocijó, ¿verdad? Porque vio cómo Dios, hermanos, estaba obrando en ese lugar, ahí en Antioquía, y dice que se regocijó, dice, y ahí dice las palabras, y exhortó a todos a que con propósito, dice, a propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, y es muy interesante estas palabras, dice, con propósito de corazón. Propósito quiere decir determinación firme de hacer algo, ¿verdad? Propósito, determinación firme de hacer algo. O sea, él está diciendo que haya un propósito, una determinación en estos creyentes de ser, que sea algo firme, una determinación en sus vidas, ¿verdad? Un propósito en su vida, dice, ¿verdad? Que los va a mantener vivos, ¿verdad? Hermanos, en la vida cristiana. Su vida cristiana tuviera un propósito firme, o también estamos hablando de una convicción. Una convicción. Estamos hablando de una convicción, pero también fe hacia la palabra que escucharon, la palabra, ¿verdad? Que es el evangelio. Una convicción, fe hacia la palabra, pero también a creer al evangelio. Hermano, hablaba de un propósito, dice, para que mantuvieran, dice un propósito, dice creer al evangelio. Ellos habían creído al Señor, habían creído al evangelio, hermanos, pero que realmente esa fuese una convicción y una determinación de seguir
a Jesús. Entonces, vemos ahí, hermanos, en Romanos capítulo 1:16, mira lo que nos dice la palabra de Dios, porque realmente, hermanos, para que un cristiano siga al Señor, para que un cristiano se mantenga en la iglesia, para que un cristiano, hermanos, siga firme al Señor, hermanos, es necesario que haya un propósito, una determinación en su vida como creyente. Entonces, vemos ahí lo que dice Romanos capítulo 1, ahí un poquito adelante de Romanos capítulo 1, después del libro de los Hechos, dice versículo 16. Romanos capítulo 1, versículos 16. Dice ahí, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, dice, porque no me avergüenzo, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder, dice, de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando estaba diciendo aquí, hermano, ¿verdad? Bernabé diciendo que con propósito, porque ese propósito, como mencionamos, hermano, es una determinación, ¿verdad? Es una determinación firme de hacer algo, hermanos, que vas a determinar en tu vida, ¿verdad? De que vas a ser fiel al Señor, pero sobre todo aquí, hermanos, ¿verdad? Determinar, vas a tener una convicción, hermanos, y esa convicción te va a llevar a mantenerte firme en todo momento, a pesar de las circunstancias, ¿verdad, hermanos? Porque aquí dice la palabra de Dios, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque esa fe te lleva a entender y a creer que es un poder, ¿verdad? El evangelio tiene un poder grande cuando lo creemos de todo nuestro corazón, porque el evangelio no simplemente es el momento cuando tú eres salvo, pero el evangelio es el transcurso de nuestra vida. Amén. Cuando crees en el Señor Jesucristo, pero todo eso te lleva porque por la fe, el evangelio es por la fe, y el evangelio, hermanos, ¿verdad? Vas creciendo cada día en la vida cristiana. Dice que el justo va a vivir por la fe. Ya no puedes vivir sin esa fe que creíste en un principio. Amén. Esa fe va a ir creciendo, esa fe debe ir alimentándose, esa fe, hermanos, debe ir afirmándose cada vez más, que sea una convicción, como el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es un poder. Es poder de Dios. Y él lo había experimentado en su vida cristiana, el apóstol Pablo. Amén. Él había visto cómo Dios, a través del evangelio, hermanos, Dios le había dado la salvación, pero le había dado el favor para cada día él sostenerse, a pesar de cuántas veces apedrearon, ¿verdad? Apedrearon lo azotaron, ¿verdad? Y tuvo tantas persecución el apóstol Pablo para mantenerse firme y llegar a ese punto de decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es un poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y a eso es que estaba diciendo aquí, hermanos, Bernabé, a todo aquel que cree, aquel que tiene un propósito determinado, firme en su corazón, en su vida, ¿verdad? De que va a seguir al Señor. Hermanos, y si no hay esa determinación, es muy fácil desviarnos, irnos, ¿verdad? Cuando no hay eso, ¿verdad, hermanos? Cuando nos convertimos al Señor y no hay esa convicción, esa fe, esa firmeza, somos, hermanos, llevados como lleva el viento una nube, ¿verdad? Como una onda del mar, que el viento la arrastra de un lado para otro. Entonces, cuando no hay una determinación, una convicción. Y luego dice ahí, hermanos, yo quiero que vuelvas conmigo, por favor, ahí en este libro de los Hechos. Dice ahí en este versículo que leímos, versículo 23, dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón, no solamente un propósito, pero tendría que ser de corazón. Un propósito de corazón.
un propósito, hermanos, de corazón, de una determinación guardada desde el corazón. Porque, hermanos, nosotros podemos guardar una verdad acá en nuestra mente, pero esa verdad puede olvidarse muy fácilmente. Amén. O se la puede llevar el viento, una idea, una verdad, una noticia, un mensaje que hayamos escuchado. Si está guardado aquí, se puede olvidar. Pero en cambio, cuando tú lo tomas como una verdad y la guardas en tu corazón, esa verdad, hermanos, de ese corazón va a fluir esa verdad cada día en tu vida. Porque, como mencionamos, él le dijo, dice que con propósito, dice de corazón. Hermanos, dice que con propósito se tuvieran una verdad, una convicción, pero que esté guardada en el corazón, no una simple idea de lo que yo escuché o de lo que yo creí, no una emoción, porque pudiera ser que, ¿verdad, hermanos? Escuchan una verdad y wow, y en ese momento, ¿verdad? Esos son los que las emociones se plantan en la mente. Y después se olvida porque realmente fue plantado solamente en la mente, se escuchó y en ese momento, wow, hasta gritaron emocionados y amén y gloria a Dios y aleluya, ¿verdad? Pero en ese momento solamente y fue una explosión. Pero en una semana ya se olvidó. Entonces, lo que la palabra de Dios nos menciona aquí, lo que dice con propósito de corazón, no un pensamiento que se pierde en cualquier momento. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay verdades, convicciones firmes dentro de tu corazón, eso va a salir de tu boca. Y tú vas a hablar lo que hay en tu corazón, lo que has guardado en tu corazón. Si tú has guardado convicciones, si has guardado la palabra, si has guardado todas estas cosas, hermanos, estas verdades, y has guardado sobre todo el mensaje del evangelio en tu corazón, esa verdad va a fluir a través de tu boca. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículos 45. Mira lo que dice, hermanos. Dice, el hombre bueno, mira lo que dice, del buen tesoro de su corazón, dice, saca lo bueno. Dice, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros, como te mencioné, no podemos guardar ideas en nuestra mente solamente porque se van, pero tenemos que guardar verdades firmes que Dios ha hablado a nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad? A nuestros corazones. Y esas verdades van a salir. Amén. Y esas verdades van a reflejar tu vida cristiana. Amén. Esas verdades van a reflejar a quién eres y qué gran, como creyente, ¿verdad? Tú eres, ¿verdad? Como cristiano, ¿verdad? Cómo hemos crecido en guardar más verdades, ¿verdad? No solamente, hermanos, como mencioné, ideas, pero verdades, convicciones en nuestros corazones de que hemos creído al Señor y de que esta fe, hermanos, va creciendo cada día, hermanos, y eso va a salir de nuestros labios, de nuestra boca, constantemente. Amén. Tú tienes guardada esa verdad, esa convicción en tu corazón del evangelio, vas a hablar a otros
del evangelio. Va a llegar el momento cuando está la oportunidad y tú vas a sacar de tu corazón, vas a sacar esas verdades. Amén. Querido hermano, por eso la Biblia dice, la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Pero dice también la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en este versículo, ¿verdad? Versículo 23. Después vamos a volver a Lucas, pero yo, si quieres, no te muevas de ahí, pero voy a leer, volverlo a leer. Dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón, un propósito, una convicción, dice, pero que esté guardada en el corazón. Dice, permaneciesen fieles al Señor. Permaneciesen fieles al Señor. Es importante comenzar, pero lo más importante es terminar lo que comenzamos. Amén. Porque la vida cristiana, como la Biblia nos mencionó aquí, dice que el evangelio, dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como yo he mencionado otras veces, el cristiano no puede vivir sin fe. No puede vivir sin fe. El cristiano, hermanos, dice permanecer, que quiere decir que estar en ese lugar. Amén. Que estar parado ahí. ¿Y qué es lo que te va a mantener parado ahí? Lo que vimos, la convicción grande que hay dentro de tu corazón. Dice permanecer fieles al Señor, hermano, y realmente, como yo menciono, hermanos, ¿verdad? Esto de permanecer fieles, no todos pueden hacerlo, porque, hermanos, cuando realmente, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad? Seguimos al Señor, siempre van a haber dificultades, van a haber, hermanos, tenemos una lucha constante nosotros mismos, a veces nosotros mismos nos echamos para abajo, ¿verdad? Nosotros mismos nos dejamos vencer por muchas, ¿verdad? Por muchas tentaciones y por muchas cosas que nos desaniman y nosotros mismos nos desanimamos, decimos, no, pero yo no puedo, mira que yo no estoy luchando con esto, no he podido vencer esto y quién sabe qué, y hermano, y nosotros mismos nos echamos para abajo cuando el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que nosotros debemos permanecer fieles y con un propósito en nuestro corazón de permanecer, de estar en el lugar, hermanos, porque realmente la obra la hace el Señor, porque bueno, cuando nosotros claudicamos y fallamos y nos alejamos, es cuando el enemigo toma ventaja. Pero cuando permanezco, cuando sigo, a pesar de las luchas, tarde o temprano, el Señor me va a dar la victoria. Amén. Amén, porque no podemos dejar, hermanos, de luchar, tener una convicción en nuestro corazón, hermanos, de que vamos a seguir firmes y a pesar de esas luchas, hermanos, ¿verdad? Fieles ¿a quién? Al Señor. ¿A quién seguimos? ¿A quién servimos? Al Señor. Nuestra hermana, nuestra determinación tiene que ser permanecer firmes de corazón, fieles al Señor. Vamos a la iglesia, somos fieles al Señor. Atesoramos la palabra, somos fieles al Señor. Leemos la Biblia, somos fieles al Señor. Oramos, somos fieles al Señor. Servimos al Señor en cualquier área de la iglesia, en cualquier ministerio, somos fieles y lo hacemos para el Señor. Todo tiene que ser, hermanos, cristocéntrica. Nuestra vida tiene que ser, ¿verdad? Servir al Señor. Entonces, aquí, hermanos, la palabra de Dios nos menciona, hermanos, que es importante. Dios promete grandes bendiciones a los que son fieles, a los que permanecen, hermano, y no podemos, como yo menciono, hermanos, el cristiano, ¿verdad? Permanece, ¿por qué? Por el poder de Dios, porque por la fuerza no podemos. Por la simple fuerza nuestra no podemos. Muy fácil somos derribados. Muy fácil caemos. Muy fácil nos alejamos. Pero somos guardados por el poder de Dios. Y solamente, hermanos, permaneceremos firmes y llegaremos hasta el final. Yo no, hermanos, yo de todo mi corazón, yo quiero llegar al final. Amén. De mi carrera. Amén. Durante ese tiempo va a haber muchas dificultades, yo lo sé. Pero yo un día, yo determiné en mi corazón que yo quería ser fiel al Señor. Y que a pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades,
en mi corazón está que yo quiero terminar la carrera. No es jactancia, es un deseo que hay en mi corazón, es una convicción que hay en mi corazón. Amén. Pero por eso yo tengo que permanecer fiel al Señor. Hermanos, aunque a veces, ¿verdad? Podemos perder algunas batallas, eso no quiere decir que te vas a quedar ahí. Te vas a levantar y vas a seguir y vas a permanecer fiel al Señor. Vas a seguir y vas a pedir fuerzas al Señor para que Dios te ayude, ¿verdad? Nuevamente, y eso es lo que hace el Señor. Dice la Biblia dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque eso es, hermanos, la mentalidad del justo, no quedarse tirado. Se levanta nuevamente y vamos adelante otra vez. Hermano, y aquí la palabra de Dios, yo quiero que veas conmigo rápidamente ahí en Lucas 12, mira lo que dice la palabra de Dios, Lucas 12, versículo 35. Lucas 12, versículo 35. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, Lucas 12, versículo 35, dice, estén ceñidos vuestros lomos, dice, y vuestras lámparas encendidas. Este versículo leímos ayer con los hermanos, ¿verdad? Que vinieron a la reunión, pero quiero mencionarlo, dice la Biblia, dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, dice, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Esto habla de constancia, hermanos, ¿verdad? Esto habla de perseverar, pero habla de constancia también, ¿ok? Porque dice la tercera, aunque venga a la tercera vigilia, venga la segunda, venga la tercera. Yo que mencionaba la segunda vigilia a las 12 de la noche. Comienza la segunda vigilia a las 3 de la mañana, ¿verdad? Entonces, venga a las 12 de la noche, venga a las 3 de la mañana el Señor. Dice, estén esperando los siervos, esperando a su Señor. O sea, quiere decir constancia. Hermanos, y nosotros tenemos esa gran bendición, ¿verdad? De que tenemos a nuestro Señor de nuestro lado y esa fe nos lleva a tener fuerza y a tener poder en nuestra vida cristiana para poder vencer. Porque, hermanos, como mencionamos, el evangelio es poder si nosotros lo creemos. Si no lo creemos, vienen siendo simples palabras. Amén. Pero la fe nos lleva a que eso se haga una realidad en nuestra vida y sea un poder en nuestra vida. Y se refleje como un poder, algo sobrenatural, algo que tú y yo hacemos sin que entendamos por qué lo hacemos. Algo que tú hacemos y podamos hacer, hermano, y nos sorprendamos por qué estamos haciendo aquello o por qué hicimos aquello. Es porque el poder de Dios se manifiesta, la sabiduría de Dios y la gracia de Dios en la vida de los creyentes que creen el evangelio, que creen que tiene un poder y que es un poder de Dios para salvación. Por eso dice aquí, hermanos, dice, aunque viniera la tercera vigilia, dice, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había venido, dice, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Verdad? Pedro como que tenía dudas si era para él solamente o era para los discípulos solamente, apóstoles, o era para todos.
Y él aclara su duda, ¿verdad? Pedro no se, él siempre hablaba, ¿verdad? Sacaba sus dudas, él no se detenía. Entonces, y vemos aquí lo dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Como que el Señor está diciendo, ¿a quién yo voy a poner? ¿Quién es ese creyente que va a ser fiel? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Quién es ese siervo fiel, prudente, al cual el Señor lo va a poner, lo va a tomar y lo va a poner en ese lugar? Le va a confiar sus bienes. Le va a confiar. ¿Quién va a ser ese siervo? Dice, como diciendo el Señor, yo estoy buscando. ¿A quién voy a poner sobre mis bienes? ¿A quién voy a confiar mis bienes? Ministerios espirituales, donde vas a poder ser usado por el Señor para, ¿verdad? Participar de la obra tan preciosa que es la obra, ¿verdad? Del Señor en la tierra. ¿Quién va a ser ese siervo fiel, el cual el Señor va a decir, aquí hay un siervo fiel, yo lo voy a tomar para este propósito? Y te va a declarar y te va a mostrar el propósito que tiene para tu vida. Pero él quiere buscar y busca fieles. Por eso aquí Bernabé le dice que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fieles al Señor, porque de ahí emana, hermanos, la confianza de Dios. Amén. No somos salvos por permanecer, fuimos salvos por confiar en la gracia de Dios. Pero esa fe ahí comenzó, esa gracia ahí comenzó. Y esa gracia abunda cada día. Y para que Dios te use, Dios dice su palabra, tienes que ser fiel, ser constante. Amén. Ser constante. ¿Cómo Dios te puede confiar? Tiene que ver un siervo constante, un siervo fiel. Amén. Si no, Dios no puede confiar en vos, ¿verdad? Si vas a ser fiel al principio y después sí y no, ¿verdad? Un día sí, otro día no. Y bueno, arriba, abajo, ¿verdad? Como el dólar, ¿verdad? Está arriba, está abajo, ¿verdad? Y no permanece en un solo lugar. Ahora, es así lo que Dios dice, que estés ahí, permanecer, estar en ese lugar firme, constante, luchando, batallando, hermanos, pero vamos hacia adelante y estar parado firme. Y nuestro corazón, una convicción fuerte en mi corazón de que voy a ser fiel a Dios, de que voy a permanecer con un propósito determinado en mí, que voy a ser fiel al Señor. Hermanos, Dios busca siervos fieles, siervas fieles. Amén. Vamos a terminar de leer ahí, por favor. Ahí en el libro de los Hechos que estamos leyendo. Capítulo 11 en el que estamos, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios ahí, hermanos. Yo creo que la iglesia de Antioquía entendió. Ese grupo de creyentes en Antioquía entendieron el mensaje de Bernabé. Amén. Lo guardaron en sus corazones. Dice la palabra de nuestro Dios ahí, dice versículo, leímos hasta el versículo 26, yo quiero que veas conmigo, dice versículo 24, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después, dice, fue Bernabé, dice, a Tarso para buscar a Saulo, ¿verdad? Al que después fue el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Fue usado Bernabé para encaminar, ¿verdad? También a Saulo, para animarlo, para llevarlo, ¿verdad? Aquí a este lugar. Y hallándolo, dice, le trajo a Antioquía. Y dice, y se congregaron allí, dice, todo un año, dice, en ese lugar, ¿verdad? En Antioquía. Dice, con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y dice, ahí cómo menciona estas palabras. Y a los discípulos se les llamó cristianos. Dice, por primera vez en Antioquía. Porque, hermano, cuando más tú eres fiel a Dios, reflejas más a quién eres fiel. Amén. Entre más tú te entregas y determinas que vas a seguir a Cristo, estás, hermano, reflejando a Cristo en tu vida. Y no hay lugar a duda de quién has creído.
leímos un himno, cantamos un himno hace rato, yo sé a quién he creído. Y querido hermano, dice que no había lugar a duda. Esto dice, veían a un cristiano, este es un cristiano. Estos son seguidores de Jesús. No había ninguna duda de que ese era un cristiano porque se identificaban como cristianos. Amén. Vivían como cristianos. Y dice la palabra de Dios que era interesante porque dice la Biblia, por primera vez se les llamó cristianos, porque determinaron con determinación en sus corazones, vamos a ser fieles, vamos a guardar su palabra en nuestros corazones, no solo en nuestras mentes, sino en nuestro corazón, a determinar de que vamos a seguir fieles al Señor. Determinación, con propósito de corazón. Tú determines, hermano, un propósito en tu corazón para que vas a ser fiel al Señor. Amén. Si no hay todavía ese propósito, que con propósito tú vivas tu vida cristiana, puedes comenzar a hacerlo. Amén. Que no haya ninguna duda. Que la gente te mire y diga, ese es un creyente, ¿verdad? No que digan, ese dice que es un creyente, sino que digan, ese es un creyente. Y que, hermanos, eso va a impactar la vida. Y podemos ver, hermanos, que esta iglesia, hermanos, fue grandemente usada por Dios. Este grupo de hermanos, ¿verdad? Que nacieron ahí, pero que entendieron la palabra y entendieron lo que es un propósito de corazón, ser fieles al Señor, hermanos. Dios lo usó grandemente porque de ahí es donde salió el evangelio a otras partes del mundo. De ahí salió. Bernabé fue enviado con Pablo a su primer viaje misionero. Esta iglesia fue lo que las envió. Escucharon la voz del Espíritu Santo y le dijo, apártame, capítulo 13, ¿verdad? Y donde lo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Les impusieron las manos, los ordenaron y los enviaron. Dios hizo grandes cosas en esta iglesia. ¿Por qué? Porque entendieron cómo deberían seguir al Señor, cómo deberían de servir al Señor, amén, cómo debería ser su vida cristiana, amén, hermano, y qué lindo, qué tremendo que Dios nos enseñe, que Dios nos hable, para que nosotros, hermanos, cada día deseemos ser mejores cristianos, amén, deseemos ser un testimonio. Decíamos, hermanos, ¿verdad? A veces que nos despertamos con el pie izquierdo, ¿verdad? Que nos arrodillemos, amén. Que clamemos al Señor y digamos que Dios cambie nuestra actitud, amén. Que a veces andamos que nadie me hable, que nadie me diga nada y que, ay, ¿verdad? Que Dios cambie nuestra actitud para no ser de mal testimonio a alguien. Y que Dios, hermanos, nos ayude, ¿verdad, hermanos? A vivir la vida cristiana y poder ser serviciales y poder, hermanos, a tener un corazón para ayudar a los demás y tener un corazón, hermanos, ¿verdad? Para hablar y que de nuestro interior salgan cosas buenas, ¿verdad? No lo malo. Amén. Debe salir eso, hermanos, ¿verdad? Lo malo cada día, ¿verdad, hermanos? Debe ir quedando atrás. Esas palabras que a veces el mundo nos quiere enseñar, ¿verdad? Todo eso malo. Que salga lo bueno, amén, de nuestros corazones. Que Dios nos ayude, hermanos, amén. Que Dios nos ayude a poder vivir con propósito, amén, de nuestro corazón. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, querido Dios, querido Padre, por tu infinito amor. Gracias, Dios mío, porque tú eres nuestro Dios. Y Señor, te damos gracias porque tuvimos el gran privilegio de conocer tu palabra, de conocer tu evangelio, de un día, Dios mío, tú tocaste nuestro corazón para que pudiéramos estar atentos a tu palabra. Pudimos recibir esa verdad, Dios, que tu palabra, tu evangelio es poder, que tu evangelio, Dios, que es la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús, tiene un propósito,
para salvar nuestras almas, para liberarnos de todo pecado, de toda maldad. Y gracias porque ese día recibimos tu evangelio. Dios mío, pero sabemos que tu evangelio, Dios, no solamente termina ahí, sino que es una vida mientras estamos en este mundo. Ya un día te veremos cara a cara, pero mientras vivimos, viviremos, Dios, de fe y para fe. Y que viviremos por fe, Señor, creyendo con todo el corazón tus verdades, tu palabra. Dios mío, ayúdanos como iglesia a poder, Señor, creer estas grandes verdades, a no guardarla en nuestra mente simplemente, sino guardarla en nuestro corazón. Y si es necesario repasar estas verdades cada día, Señor, de determinar que vamos a ser fieles a ti. Porque somos muy olvidadizos y si no lo guardamos en nuestro corazón, lo olvidamos muy rápido. Dios, por favor, ayúdanos. Y cuando quiera venir desánimo a nuestra vida, recordemos esa determinación en nosotros y eso nos levante y eso nos impulse para ir hacia adelante. Obra, por favor, en cada corazón. Dios, tú conoces cada corazón acá, Señor. Tú sabes cada vida, Señor, acá. Dios mío, tú conoces a cada hermano. Tú nos conoces perfectamente bien. Dios, haz algo en nuestras vidas, en nuestro corazón, Dios, para que siempre estemos, Dios, firmes, siguiéndote fiel a ti, poniendo la mirada en ti. Dios, y aunque en la iglesia pudiéramos ver, Señor, cosas que tal vez no nos gustan, Dios mío, pero sabemos que nuestra mirada está puesta en ti. Dios, tú eres fiel, tú no nos fallas, tal vez como hombres podemos fallar a algún hermano, pero Dios, tú eres fiel y tú no nos fallas jamás. Favor, Dios mío, obra, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, a que Dios puedan, Dios mío, a ver en nosotros de que realmente somos creyentes, que puedan ver en nosotros, Dios, que realmente somos cristianos, de que predicamos el evangelio, pero que vivimos el evangelio. Ayúdanos, por favor, danos de tu gracia. Yo sé que no podemos, Dios, en nuestras fuerzas. No podemos, Dios mío, por nosotros mismos. Necesitamos la llenura de tu Santo Espíritu cada día. Favor, Dios, ayúdanos. Obra, por favor. Dejamos en tus manos, Dios mío, tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, amén. Que Dios nos dé su gracia, amén. Yo de todo mi corazón yo quiero que Dios les bendiga, que Dios ayude a cada cristiano, porque cada cristiano es la iglesia, amén. Forma la iglesia, amén. Y si Dios ayuda a cada uno, Dios está ayudando a la iglesia, amén. Que Dios nos dé su gracia, ¿ok?